Bueno, chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a su clase de estudios sociales del día de hoy, 9 de agosto. Vamos a trabajar con la GTA número 6. La semana pasada se las di de forma impresa. Igual, si alguno no la tuviera a mano porque está en su trabajo o se le olvidó o no la encuentra por ahí, la estoy proyectando también desde la computadora para que la puedan observar y ver los temas. Yo les comentaba a ustedes en la clase anterior, bueno, que no tuvimos porque fue feriado y luego la clase cívica que hablamos un poquito. El tema de esta GTA está centrado en la globalización. La globalización es uno de los temas más interesantes porque a veces pensamos que globalización es solo hablar de las nuevas tecnologías, hablar de las nuevas herramientas tecnológicas y no. Hay otros puntos importantes de los cuales tomar en cuenta. Entonces, iniciamos así. ¿Qué es globalización? La globalización, voy a marcárselos acá para que ustedes vayan también marcándolo allá desde sus casas. La globalización es un proceso por el cual la creciente comunicación e interdependencia entre los países del mundo unifica mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global. Lo explico para que quede claro. Vamos parte por parte. Dice que es un proceso de la creciente comunicación e interdependencia. O sea, ocurre una situación en China en este momento y en cuestión de 2, 3 minutos nos enteramos por cualquier red social, Facebook, YouTube, periódicos en línea, noticias en línea, televisoras, etcétera. Porque no solo hay que hablar de las redes sociales, sino que también hay que hablar de los medios de comunicación, ¿verdad? Masivos, que son televisión, periódico y radio, que en su momento eran un medio tangible, papel, la radio, ¿verdad? Con el aparatico, el teléfono, pero ya ahora está desde nuestros celulares, podemos escuchar radio, podemos ver un periódico digital, etcétera. ¿Por qué se dice que es interdependiente o interdependencia? Porque no importa lo que pase, todos nos vamos a dar cuenta. Es decir, cada país es libre, independiente, pero si algo pasa, todo el mundo quiere saberlo. Como quien dice en este caso, el mundo es un barrio donde todo el mundo quiere chismear qué le está pasando a cada país. Voy a darle entrada a la compañera María José. También, como les decía, la globalización unifica mercados. ¿Qué es esto de unificar mercados? Bienvenida, María José. Unificar Gracias, mercados profe. significa que hay cosas que consumimos aquí que ya las consumen en otros países. Voy a darles un ejemplo. Y PriceSmart es el mayor ejemplo. La mayoría de las cosas que se venden en PriceSmart son típicas de Europa y de Estados Unidos. Cuando estos supermercados llegan acá, nos enseñan a comprar productos entre comillas cómodos, porque en realidad hay productos cómodos y otros no, en masa. Entonces, el mismo pescado que se está comiendo, de verdad, el europeo allá es el mismo que estás comiendo acá. Eso es unificar mercados y sociedades. ¿Qué se celebra en Estados Unidos el 31 de octubre? ¿Quién quiere mencionarlo? ¿Qué se celebra? ¿Cuál es esa fiesta que se celebra? Halloween. Halloween, Halloween. la mascarada. Ah, alguien acaba de decir algo muy bueno, tiene punto extra. Yo, La, es cierto, se celebra Halloween. Y vean que eso fue de Estados Unidos. Y eso ahora se ve en todo el mundo. Pero ¿qué hizo Costa Rica? Muy bien, celebremos esa fecha, pero hagámoslo con algo propio de nuestro país. La compañera María José, si no me equivoco, lo dijo, mascarada. Es lo mismo, son trajes, vestimentas, pero propia a nuestras tradiciones. Eso es lo que quiere decir también la globalización. Copiemos, pero hagámoslo propio. Y como yo les decía, no necesariamente la globalización es algo social, algo económico, tiene muchas características. Voy a bajar un poquito acá.
Eh, la globalización económica tiene unos elementos básicos que debemos saber. Son 4. El primer elemento es el desarrollo de las comunicaciones. ¿Por qué ese es el primer elemento? Bueno, ¿qué fue lo primero que empezó a cambiar, a modificarse? Pasamos de un tele en el que de ahí usted estaba sentado en su sillón deliciosamente y ya se le movía la antena y había que pasar los canales con aquellas perillas, blanco y negro y aquellas rayas de hormiguitas, y el tele fue evolucionando a la televisora a color, luego las pantallas y ahora la televisión satelital. Luego los celulares, ¿verdad? Pasamos de aquellos ladrillos, los Nokia, y ahora tenemos banda ancha, 4G y futuro. Costa Rica se supone que en el próximo año se acerca el 5G. Y la comunicación viene a dar todos estos cambios, cosas que son recursos importantes y que nos vienen a ayudar. Sin internet no podríamos tener estas sesiones, conectarnos un ratito, conversar de la clase. Entonces, vean cómo ha ido pasando el tiempo y todo ha cambiado. Yo creo que yo he vivido casi que 2 transiciones, del disquete al CD y del CD al USB. Igual así con la televisión. Yo me acuerdo los teles de mi casa, los primeros eran blanco y negro. Claro, porque en ese tiempo también eran famosillos y ahí iba, pero ahí fue la evolución hasta ver las pantallas. Igual el internet, para mí era algo increíble en mi época sentarme en la computadora y ver que uno se conectaba a internet, descargaba información, veía videos, música. Ahora para nuestros hijos es algo parte de su vida. Para nosotros en nuestro tiempo era, wow, poner aquel teléfono, marcar y que sonara aquellos pitos raros para descargar una canción. Entonces, todo esto viene avanzando. La siguiente, el transporte. Sin duda alguna, el transporte es otra cosa que ha mejorado. Antes era o a puro caballo o a carreta, luego fueron apareciendo los automóviles, luego en Costa Rica lo que es el tranvía, el tren, y ya luego vienen llegando otro tipo de unidades, hasta lo que actualmente se busca, vehículos híbridos que se alimenten de energía solar, de energía de biodiesel o también de energía eléctrica. ¿Okay? Luego tenemos la libre circulación de capital. Esta libre circulación de capital tiene la principal característica de que antes, ¿verdad? Nuestros abuelos y algunos de nuestros padres no confiaban en los bancos para guardar los dineros. Entonces, ¿verdad? Los colchones eran donde los metían o en algún lado lo escondían de la casa. Todo eso se modificó y ahora, ¿verdad? Que ya puedes hacer pagos sin contacto, que ya puedes utilizar todo tipo de elementos, entonces juega un papel importante. Y también se nos habla de que esto obligó, ¿verdad? En el 2008 hubo una crisis muy fuerte que hizo plantearse la idea de si los bancos eh, eran lo más confiables. Y ya vemos que no. Tienen sus pros y sus contras. Y está el libre comercio. Que si Sharon, que si Jorge, que si Ana, que si María José, o que si la compañera Marianela quieren poner su negocito, ahora lo pueden hacer. Antes era más complicado obtener capitales. Ahora no. Ahora lo más fácil es crear su negocio. Y esto de la pandemia nos ha venido a reinventar un montón de trabajos que antes eran muy presenciales y ahora son virtuales. Ahora prácticamente no viene el técnico es usted. Le ponen al técnico del teléfono y dice, desenchufa el cable rojo. Parece que estuviera desarmando una bomba, ¿verdad? Como cuando mandan al pobre ahí, vaya a ver qué le pasa con la bomba y corte el cable rojo y el cable verde. Pero también esto ha permitido reconocer en muchas personas sus caracteres de emprendedores y se crean las pequeñas pymes, que es una palabra típica de la globalización. ¿Vamos todo claro por acá? Bienvenida, Sharon. No sé si me escucha bien.
Hola, profe, sí, súper claro, Excelente. gracias. Ok. ¿Cuándo inició la globalización? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Porque este término uno piensa que es desde la época que, no sé, 1766, cuando se crea el primer telar. No, la globalización se inicia, según un experto, digámoslo así, a finales de los años 60, cuando el mundo se convierte en una aldea global. Muchos expertos, como el señor Marshall Lewin, dice que la primera vez que se utilizó el término de aldea global fue para describir la interconexión humana a escala global por los medios electrónicos de comunicación. ¿Quién no recuerda en su momento el famoso Messenger, verdad? Cuando mandaba aquellos zumbidos y los emoticones. Antes se creía que solo se podía comunicar el Messenger con personas de tu país y hasta ahí. No, ya después se amplió el internet y podías hablar con un chino aunque no le entendieran nada y ahí venía todo ese proceso. ¿Cuál es la realidad? Ya hablemos más seriamente qué es esto de la globalización. Bueno, ella tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos y sí debemos destacarlos. Entonces vamos a ver qué ocurre. Aspectos positivos de la globalización. Voy a empezar con lo positivo. Lo que sucede en cualquier país se conoce en el resto del mundo. Entonces, se convierte en una aldea. Cualquiera de nosotros, uy, profe, tembló, pum, nos metemos a redes sociales para ver qué dicen, si saben dónde pasó. Uy, profe, ¿vio lo que pasó esta tarde en China con el presidente Xi Jinping? Y usted, no, no sé, se mete a redes sociales, acontecimiento en China con el presidente, y te busca la información. Entonces, ¿qué es lo positivo? Que vamos a obtener información en tiempo real. Otro aspecto negativo, se puede acceder al conocimiento que se descubre en los centros de investigación. Yo doy una clase en un colegio privado de métodos de investigación y los estudiantes me dicen, ¿cómo saber si una página es verídica? Lo primero que yo les digo y de una vez se los remarco, Wikipedia no es una página veraz. ¿Por qué Wikipedia no es una página veraz? Porque imagínense en esto. Yo hice una paginita muy bonita que habla sobre la escuela. Y resulta que uno de ustedes está enojado con el profesor y quiere tratarlo mal. Entonces vaya, arregla la página y pone el profesor Hugo me cae mal y no da buenas clases de estudios sociales. Y viene otro y dice, ay no, pobrecito el profe, ¿cómo esa compañera escribió eso? Voy a borrar y Wikipedia, cualquier persona de cualquier país del mundo la puede editar. O sea que no es información verídica. Hay formas de buscar información verídica. Podemos poner cualquier palabra en cualquier buscador y nos pueden aparecer millones y millones de páginas, de las cuales como mínimo, ¿verdad? Como mínimo pueden ser reales 5 o 6 únicamente. Entonces, vean cómo esto juega un papel súper importante. Ahora, surge el interés por crear y difundir nuevos valores. ¿Cuáles son estos nuevos valores? Un valor que yo lo he mencionado en clases principalmente de cívica es lo de la corresponsabilidad. Antes se decía que todos tenían, ¿verdad? Que, ¿verdad? Ser eh, o que todas las responsabilidades caían en la mujer. Y eso ha cambiado con todo esto de la globalización, porque ya está claro que hombre y mujer tienen las mismas responsabilidades con los niños, ¿verdad? Entonces tienen que ayudar en todo momento. Y a veces cuesta entenderlo, no porque la persona, como dice vulgarmente un tico, sea de cabeza cerrada, o sea, cabezón. Simplemente es algo que ya aprendió de su familia y lo aprendió de los valores antiguos, porque aunque ustedes no lo crean, los valores se actualizan.
Al igual como el teléfono se actualiza, las aplicaciones se actualizan, los valores también. Entonces, poco a poco ha ido insertándose este valor de la corresponsabilidad. Eso es lo bonito de la globalización. Vamos a hablar un poquito de lo, de lo feíto. Voy un momentito. Okay. Las multinacionales toman las decisiones y no los gobiernos de los países. Una multinacional es como Intel. Intel viene a Costa Rica, se les da una autorización, ¿verdad? Y ellos trabajan, pero las reglas de ellos se basan en lo que dice Estados Unidos, que es el país de esa empresa. No se rige bajo las leyes costarricenses. Entonces, por eso siempre hay muchos pleitos con estas empresas a la hora de cesar un empleado, de los pagos de empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los aspectos es que los países en vías de desarrollo, o sea, que están buscando acercarse a los países ricos y poderosos, no tienen la tecnología ni la infraestructura necesaria para producir y exportar en igualdad de condiciones que los países ricos. Los países en vías de desarrollo van obteniendo tecnología poco a poco. Eso es como cuando uno empezó con una pobrecita computadora que alguien le regaló y después cuando ya usted tuvo sus recursos se compró una nueva. Empezaste con yo me acuerdo, ¿verdad? En aquellos tiempos, cuando yo empecé a trabajar con mi padrino, yo empecé con un celular y eran aquellas líneas, no sé si alguno recuerda que les llamaban las TDMA. Y yo pasé de TDMA a GSM y luego de GSM a 3G y luego que a 4G. Pues así ha sido el proceso de muchos países en vías de desarrollo. Han tenido que empezar con tecnología anticuada y poco a poco se van adaptando al mercado. ¿Qué es lo difícil? Que un país rico va mucho más rápido que un país en vías de desarrollo. Y luego, otra negatividad es el consumismo, que se convierte en una actividad compulsiva practicada por todos los grupos humanos, ricos y pobres. Es aquello que vemos promociones y como mi primo, ¿verdad? Como imprimo, perdón, estas ideas de la siguiente forma. Usted tiene un teléfono y se lo acaba de comprar, modelo 2020. Llega el 2021 y tal vez lo que le agregaron fueron 3 cosas nuevas que no son ni tan sofisticadas. Ah, pero si no lo tengo, viene la palabra clave, no estoy a la moda. Si no hago eso, no estoy a la moda. Y entonces ahí es donde se empiezan a crear los estereotipos. Si no tengo algo, no soy parte de esa sociedad. Y eso se ve muy marcado en los adolescentes. Ah, no tiene celular. Lo separan. Ah, no tiene esto, no tiene internet en su casa. Ay, qué anticuado usted. Ya empiezan todos estos estereotipos. Pero a veces, y lo sabemos, es porque cuesta tener las cosas. A veces, gracias a Dios, alguien le ayuda o uno hace su esfuerzo para obtener estos recursos. Entonces, vean cómo la globalización también ha generado situaciones sociales. El consumismo y los estereotipos y la pérdida de la memoria histórica. Porque yo recuerdo que a un grupo de estudiantes les pregunté, como les dije ahora a ustedes, ¿qué se celebra el 31 de octubre? Y todos dijeron, Halloween, profe, donde uno se disfraza de vampiro, Drácula y todo. Y yo, ¿y ustedes saben qué se celebra en Costa Rica? Ah, no sé, seguro lo mismo, porque se hacen las fiestas allá en la calle La Amargura. ¿Ven? Entonces, hay de todo un poco en esta situación de la globalización. ¿Vamos claros por acá? Sí, profe. Excelente. Voy a hablarles, vamos a ver cuánto nos rinde el tiempito, sobre Profesor, yo tengo una duda. Dime. No quiero ser tan ignorante, pero no sé si fue un ejemplo o si en serio se celebra algo el 31 de octubre. Sí, en Costa Rica se celebra el Día de la Mascarada. Es que se acaba de ingresar, ¿verdad? Hace poquitito. Sí, hace poco. Ok, el Día de la Mascarada costarricense.
que yo les decía a los compañeros anteriormente, que es lo mismo, pero con nuestra propia identidad. Entonces sí se celebra algo. Ok. Sí, yo es que acabo de salir del trabajo no hace mucho. Está bien, tranquila, no hay problema, Muchas gracias, profesor. con gusto. Entonces, como les decía, vamos a hablar un poquito de los antecedentes históricos. En este momento, chicos, existen 4 globalizaciones o 4 etapas. Voy a hablar de cada una de ellas y 3 características para que las recuerden. Voy a hablar de la primera globalización. Primera idea importante. La primera globalización se da en Europa. Entonces, por eso se le llama la expansión europea. Esa es la primera característica. Segunda, es una industrialización mercantilista, una globalización de mercados. Europa en ese momento es el lugar más importante del mundo económica, política y socialmente. ¿Qué es lo que hizo Europa para expandir sus ideas? Como su nombre lo indica, expandir mercados, ofrecer productos que no habían en otros países y hacer trueques, intercambios. Todavía no había tanta profundidad eso de son tantos millones por esto y yo le mando el material. No, era como un intercambio. Ejemplo, acá en América, de ahí vinieron los españoles, pero no vinieron a mercar, vinieron a conquistar. Y ellos traían productos y ¿qué se llevaron de aquí? Oro, plata, y nos dejaron, ¿verdad? Sin muchos artefactos históricos. Segunda característica, el desarrollo de un capitalismo comercial y financiero. La primera globalización nace la idea que dice dejar hacer, dejar pasar. Es decir, el profe quiere poner este negocio, dejémoslo que lo haga, no le pongamos trabas, pero sí tiene que pagar sus impuestos. Y también esto permite que nazca mucho lo que es el contrabando por los impuestos que se cobraban en ese momento. Y como les decía, el descubrimiento de nuevos territorios. En la época que se da esta primera globalización, que es el año 1742, para los europeos se creía que solo existía Asia y África. Gracias a esta expansión comercial y a esta conquista, descubren al continente americano y algunas islas de Oceanía. Entonces a ellos se les cambia el mundo. Recordemos que todavía para esta época los europeos pensaban que en algún lado del océano caía el agua porque era el planeta cuadrado, ¿verdad? Tiene que llegar más tarde Galileo Galilei y Nicolás Copérnico y decirle al mundo, no, el mundo es redondo. Entonces vean cómo también estas situaciones sociales están muy relacionadas con el tema de la globalización. La segunda globalización se da en Estados Unidos. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Entonces, termina la Primera Guerra Mundial y empieza Estados Unidos a crecer industrialmente. Profe, ¿qué pasó con Europa? ¿Por qué le está ganando Estados Unidos? Recordemos un poquito el repaso de los primeros temas que vimos en clases, que la Primera Guerra Mundial se da solo en Europa. Todos los países están destruidos, están mal económicamente. Entonces el Estados Unidos, que estaba escondidito, surge como un águila y abarca el mercado. ¿Por qué se le dice que es una globalización de revolución industrial y de revolución moderna? Porque pasamos de trenes y vehículos impulsados por vapor a trenes y vehículos impulsados por combustible. Pasamos de simples barquitos moviditos por vapor a grandes y imponentes barcos, como por ejemplo el Titanic, ¿verdad? Con combustión, su gran capacidad de transporte, etc.
y que Estados Unidos en ese momento todavía no abarcaba todo el territorio, solo era la costa oeste. Para que les quede claro, la costa oeste es donde está Washington, Nueva York, todo lo que tiene que ver con el océano Atlántico. La tercera globalización se llama la globalización de las luces o moderna. Esta se da en el periodo entre guerras. O sea, termina la Primera Guerra Mundial, inicia la segunda fase y a la mitad nace la tercera fase. ¿Cuál es la característica de esta tercera fase? Que los países ya fijan mejor sus límites, no quieren que les roben sus terrenos, que se vinculan en contratos comerciales, que hoy los llamamos tratados de libre comercio, con diferentes países, que hay una nueva economía mundial. ¿Cuál es la moneda que se utiliza ahora para sacar casi todos los costos? ¿Cuál es? El dólar. El dólar. Entonces, todo siempre es, vea, el producto que le ofrecemos hoy cuesta $60, es decir, tantos colones. Pero si viene mañana y sube el dólar, está más carito. Y ahora todo lo sacan en base al precio del dólar, porque es la moneda mundial. Profe, pero ¿qué pasa con el euro? ¿Qué pasa con este famoso Vietcong? ¿Qué pasa con estas monedas digitales o criptomonedas? Sí, son la nueva era, pero eso está ahorita en pañales. La moneda que dominó y seguirá dominando por el momento es el dólar. También se nos habla de que este periodo de 1945 a 1970, que es de esta tercera globalización, el mundo tiene un crecimiento muy grande a nivel económico y la gente llega a tener una posición social y riquezas y vive una vida muy cómoda. Esta época es cuando empiezan a nacer las refrigeradoras, las lavadoras, que las planchas. Entonces las damas me van a decir aquí, sí, profe, nos crearon todos los aparatos para esclavizarnos más en la casa. Sí, esa es la idea de esta globalización. Darle la intención machista de que le damos aparatos modernos a las mujeres para que estén cómodas en casa y que hagan las labores. Profe, pero eso lo hace un poco más fácil también para uno. Es exacto, y se supone que el hombre debería también colaborar porque le facilita la labor, pero se supone que esta época todavía el machismo o esa separación total de que el hombre es el que trabaja, que lleva ese patriarcado, se le llama así, que el hombre es el que trabaja, el que ya sustenta la casa, la mujer está en la casa, cuida a los niños, la educa, todavía está muy marcado. Es más acá de los 80 cuando se van rompiendo todos estos estereotipos. Y algo muy importante es que a la tercera globalización, en los países que se vivió, se les llama el Estado benefactor. ¿Qué es un benefactor? La palabra lo dice, alguien que hace algo bueno por los demás. Entonces, ¿qué fue lo bueno acá? Todo este desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de vida de las personas. La cuarta globalización la estoy viviendo y la estamos viviendo ustedes y yo. Es difícil determinar cuándo inicia y cuándo termina. ¿Cuál es el punto clave de nuestra globalización? Muy sencillo. Nuestra globalización no es de instrumentos hogareños, es más de instrumentos de comunicación, aplicaciones, marketing, que es todos los anuncios, ¿verdad? Que hay que descargar la aplicación y a cada rato hay que ver. Y Didi le informa, y use Uber, y aquel de McDonald's, y todo eso. Y el marketing es vendernos cosas al estilo de publicidad engañosa. Porque ¿quién no ha visto los anuncios de McDonald's? Ve aquella hamburguesota, ya les abría el apetito, ve aquella hamburguesota toda grande y dice, uy, qué rico. Vas y la compra y eso parece como un cupcake ahí todo aplastado. Entonces, realidad versus marketing. Entonces, todo este montón de cosas. ¿Qué hace que llame la atención? Creo que lo mencionaba en una clase. Los colores. Los colores juegan mucho un papel importante.
Ok, vamos a ver cuánto me queda de la sesión. Me quedan 3 minutos. Nos falta ver, y esto lo retomamos en la clase presencial, los países más poderosos en intercambio, en comercio, y unas palabras claves que algunos de ustedes las habrá oído en algún momento o tiene su buen conocimiento. ¿Cuáles palabras claves estoy hablando? Voy a buscarlas acá un momentito. Y los tipos de trabajo. Bueno, ver un poco sobre los tipos de trabajo que son outsourcing. No sé mucho inglés, entonces ahí me disculpan si no lo pronuncio bien. Se llama outsourcing, teletrabajo, que vean que ya se creó, pero con esto la pandemia se vino a reinventar. Y está el trabajo en usos horarios distintos. Esto lo vamos a hablar en la clase presencial. Y veremos un poco terminología de globalización. ¿Qué es Google? ¿Qué es telefonía móvil? ¿Qué es esto de Wi-Fi? Otros que le dicen el Wi-Fi, ¿verdad? ¿Qué es eso de GPS? ¿Qué es esto de tele satelital y qué papel juega en el proceso de globalización? Pero eso serán temáticas que vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana en la sesión presencial. Entonces, por favor, para la semana que viene, llevar esta guía y llevar el examencito. ¿Se acuerdan que yo les di un folletito todo chiquitito para trabajar en él? Cualquier cosa, si alguno no lo tiene, yo tengo copias en el cole. Entonces, el lunes que tenemos la clase presencial, se los entrego. Les agradezco a todos la participación. Hoy se conectaron bastantitos. Los felicito por sacar el ratito y irse poniendo al día. Y creo que ahora siguen con la profe Francini.